CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos familia de Costa Rica que nos sintonizan la 89.1 frecuencia modulada en todos los rincones del país y también a quienes nos siguen en plataformas digitales, siempre de forma simultánea para poder darle amplitud a los temas que estamos tratando acá en Red Democrática y que todos los días trabajamos en temas que esperamos sean de su agrado, que generen claridad de ideas y que por supuesto den una posibilidad de que usted pueda tomar mejores y más informadas decisiones, porque todo en Costa Rica nos afecta, para bien o para mal, menos o más, pero siempre estamos implicados en una ola que nos cobija como país que somos. El día de hoy vamos a trabajar un tema junto con don Carlos Ruiz de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para poder generar un tema que nos ha preocupado no solo por la forma sino por el fondo, y es una directriz del Ministerio de Salud que está indicándole a los municipios que la manipulación, los desechos, la basura que se genera en cada cantón, se va a tener que hacer ahora un tratamiento regionalizado y que tienen que darle una escalada de tratamiento antes de su desecho final, lo que ya no puede ser tratable. Eso, primero, puede sonar muy loable, muy bonito, pero la implementación por las formas y por los tiempos y por los costos se las trae. Y ya hay municipalidades como la del Cantón Central de Heredia que dice, no sé cómo voy a hacer, no tengo a dónde llevar la basura y no tengo cómo tratarla. El contrato que tengo en este momento se vence básicamente ayer, se vencía, y están viendo a ver cómo resuelven en función de esta directriz del Ministerio de Salud. Y para eso hemos invitado a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que es una agrupación que engloba a las municipalidades del país, para poder conversar con ellos y ver exactamente qué está pasando. Don Carlos, bienvenida a esta su casa ahora y para las veces que sean necesarias en el futuro. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, don Jonathan Prendas, muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de radio o a través de las plataformas digitales. Para nosotros es un gusto y sobre todo venir a conversar de un tema tan importante y que tiene tan atareado al país como es el tema de la gestión de residuos sólidos. Entonces, más bien, muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias a ustedes por atenderle, por tener la disponibilidad de agenda. Carlos, ¿cómo has visto la reacción en los gobiernos locales a raíz de esta directriz del Ministerio de Salud? ¿Cuál fue la primera impresión que les generó? ¿Impresión o preocupación? Sí, sobre este tema siempre es bueno dar el contexto de que todo reglamento o todo decreto de este tipo debe de ser primero consultado. Nosotros nos damos cuenta de la consulta de este reglamento a finales del año anterior, alrededor del 20 de diciembre, y en este caso nosotros procedemos a hacer una revisión del reglamento. La primera impresión fue tal vez un poco de preocupación, porque si bien el tema de regionalización puede ser un tema bastante interesante, o un tema posiblemente útil para poder generar lo que es una gestión mucho más oportuna y mucho más, por decirlo así, más apta de los residuos, el reglamento contenía una serie de características también perjudiciales o también que nos podían colocar acá las disculpas porque es que andamos todavía de gira y atendiendo pues a los cantones de nuestro país. Entonces, por aquello si se nota que todavía ando en el vehículo. En este caso, como les comentaba, el tema de regionalización pues parecía atractivo, nos parecía
una posibilidad más. Cuando continuamos leyendo el reglamento, y que de hecho en sesiones futuras lo trabajamos con la red de gestores ambientales, las primeras impresiones sí fueron un poco de alerta. Hay que hablar también de un tema de la separación total de residuos en un plazo de 5 años. Hay que hablar también de que este tema de regionalización, dadas las características de los rellenos sanitarios que tenemos actualmente en el país, era imposible de cumplir. Y como usted bien lo mencionaba, en la situación en la que se encuentra ahorita la gestión de residuos, era un tema de alerta, era un tema de, como el caso de Heredia que usted mencionaba, bueno, ¿qué vamos a hacer con los residuos si por las condiciones dadas por este decreto no hay un gestor autorizado que pueda, en la región que actualmente existe, que sería el AGAM, que pueda dar el servicio, tomando en consideración que el relleno sanitario que hay actualmente tiene entre 1 año, año y medio de vida útil? Entonces las primeras reacciones fueron de alerta, y de hecho fue una alerta en el sentido de empezar a trabajar o empezar a acelerar procesos que ya tenían las municipalidades, buscando primero la reducción de los desechos, los residuos que ya se categorizan como desechos, y sobre todo de ver con todos los demás municipios que ya se les está acabando el contrato con los diferentes gestores autorizados que hay en el país, qué vamos a hacer y cómo vamos a proceder para esa disposición final de los residuos. Carlos, ¿qué tan preocupante es el estado actual del proceso? Y con eso me refiero a como bien lo decías, en el GAM es un problema mayúsculo, no menor en zonas regionales, fuera del GAM, pero en el GAM se descentraliza una preocupación porque las distancias no permiten salirse de ciertos patrones, de ciertos rangos. ¿Cuál es en este momento el estado de los alcaldes y los consejos municipales sobre este tema? Bueno, también una acotación importante, ¿verdad? En el GAM claramente la situación pues nos llama y nos preocupa, ¿verdad? Porque además es una región que está quedando con alrededor de 45 municipios, ¿verdad? Sería una región muy grande, y sabemos que por las características urbanas no hay tanta disponibilidad de terrenos, ¿verdad?, que puedan cumplir con una serie de condiciones, que también respetando la legalidad hay que ahora seguir las condiciones de los parques ambientales, que son estructuras o infraestructuras, ¿verdad?, aún más especializadas, o que sí tienen un grado de especialización, a diferencia de los rellenos sanitarios. Entonces, en el caso de los consejos, hemos tenido la oportunidad de visitar algunos. Claramente hay una preocupación. De hecho, estuvimos en el Consejo Municipal de Desamparados. Ellos están preocupados, saben que tienen una contratación y demás, pero existe ese tema de necesitamos empezar a actuar, no solo para ver dónde disponemos finalmente, sino para ese proceso de reducción de residuos. En este caso también colaboramos con las municipalidades de Heredia, las que se presentaron para la conferencia de prensa que dieron el día de ayer, pensando precisamente en qué se va a hacer, porque hay que ver los aristas. Hay una preocupación claramente por el servicio, pero además hay una preocupación hacia la persona municipal. ¿En qué sentido? En que primero, ¿verdad?, no se quiere interrumpir el servicio, ¿verdad?, pues es un tema de salud pública, pero con las características que se le han colocado, con las especificaciones que se le han colocado ahora, producto de este último decreto, el costo está aumentando. Es un costo mayor que se traduce a la persona municipal. Recordemos que el Código Municipal establece a la municipalidad que es el costo del servicio, más un 10%. Entonces, claramente, y esto lo tienen que saber los costarricenses, con estas especificaciones el costo se traslada a ellos, lastimosamente. Entonces es otra de las grandes preocupaciones que tienen nuestros gobiernos locales. Y es un incremento, Carlos, que va a ser pues muy importante en función de resolver estos grandes problemas en tan poco tiempo. Y ahí obviamente podrán algunos decir, algún día hay que empezar, a veces hay que forzar para que los gobiernos locales puedan implementar acciones. Y pues todo eso es parte de la paleta de decisiones y de indicadores dentro de una decisión. El tema es que siempre ha sido un problema muy grande que siempre se posterga. Y las municipalidades, como bien lo dices, para poder actuar,
tiene que trasladar los costos y a todos nos va a doler en función de qué tan eficientes queramos que el municipio en donde vivimos genere el tratamiento de los desechos sólidos, ya en toda su gama. ¿Ustedes han hablado o tienen alguna comunicación con el Ministerio de Salud para ver qué posibilidades de ajuste, de patrones de conducta en función del tiempo se puedan generar, o eso ya es una decisión que el Ministerio de Salud tomó, ya no va a cambiar y todos tenemos que ver cómo se resuelve? En este caso, hubo un acercamiento, de hecho, una sesión el año anterior que se celebró en el Cantón de Tilarán, si mal no recuerdo, donde la señora ministra pues asistió a una sesión de trabajo y ella en realidad en un inicio invitaba a que buscáramos una solución previo a que se emitiera este decreto. Bueno, los gobiernos locales han estado trabajando, de hecho, no sé si más adelante lo podemos hablar, hay un par de proyectos grandes que buscan impactar positivamente el tema de gestión de residuos, que hemos trabajado diferentes entes federativos del municipalismo, pero posterior a esa sesión, como le comentaba, sale este decreto en diciembre del año anterior y la comunicación quizá no ha sido la más abierta o la más directa junto con el Ministerio de Salud. Eso lo que nos ha llevado es a buscar otros mecanismos para solventar. Y también ha llamado mucho al municipalismo a una unión o a un trabajo conjunto, pero comprendiendo algo. La gestión de residuos de forma mancomunada es óptima, la gestión de residuos trabajada a través de una región es óptima. El tema, y creo que es lo que queda más claro, los tiempos es lo que no está permitiendo gestionar los residuos. Y entendemos la premisa de que si no se empuja hacia hacer algo, si no se obliga hacia hacer algo, nunca se va a hacer, estamos claros en ello, pero eso es muy diferente a poner en una situación a los gobiernos locales en la que va a ser muy, muy complicado poder gestionar los residuos y, como lo mencionábamos, un tema de salud pública que claramente nos va a preocupar a todas y todos, y aunado a ello un tema de costos que nos va a impactar a todas y a todos. Carlos, revisando disposiciones de esta directriz, se emiten incluso sanciones a los gobiernos locales que no cumplan. ¿Estas sanciones en qué proporción van y cómo se pueden comprender? Sí, las sanciones que establece el decreto, y lo podemos hablar de diferentes formas. Hay primero que todo un tema de incumplimiento, ¿verdad? Que eso siempre tenemos que tenerlo claro en la administración pública, ¿verdad? Es algo a lo que están sometidas todas las personas en la función pública, un incumplimiento de deberes. Hay sanciones además directamente al municipio en términos de procesar por actos administrativos no debidos, en este caso un tema de respetar la regionalización, de un tema de la separación, un tema de el tratamiento de residuos orgánicos, ¿verdad? Todo eso puede caber ahí. Y desprendiéndonos un poco de este aspecto de la regionalización, y de hecho, según nos manifestaban algunos municipios de la provincia de Heredia, hay un oficio directo donde se habla de la posibilidad de ese procesamiento a los jerarcas, o sea, a los alcaldes y las alcaldesas, ¿verdad? Por el tema de no respetar esta regionalización. A ver, el decreto, y aquí nos vamos a ir también entre sanciones y algunas excepciones que genera, el decreto permite que los municipios puedan sacar los residuos de su región o puedan sacarlos más allá de los kilómetros que establece. El problema es que se requieren unas estaciones denominadas estaciones de transferencia y se necesita además que el Ministerio de Salud Pública dé el aval o dé el visto bueno para esa transferencia. Los dos municipios con los que hemos conversado, e incluso con uno de ellos que hemos colaborado, que ha sido el municipio de Jiménez en Cartago y de Heredia en la provincia de Heredia, pues nos ha manifestado que la cantidad de requisitos es excesiva. Y en el caso, por ejemplo, específico de Heredia, ya había un proceso de contratación, ya se había asignado la contratación a un gestor autorizado, pero por el tipo de contrato se debe hacer un procedimiento denominado refrendo, que es
Es decir, todo el procedimiento fue hecho, todo el procedimiento fue hecho a cabalidad. En los tiempos que se hace este procedimiento, pues el refrendo queda posterior a la entrada en vigencia del decreto. Entonces, pone en jaque la contratación y demás. Lo que llama la atención aquí, y es parte de esas sanciones que se están emitiendo, es que se le notifica al municipio, ¿verdad?, que tiene que haber un apego a toda la normativa, entendiéndose por toda la normativa este decreto tan reciente que podemos decir. Y ahí lo que se habla es que hay consecuencias para las alcaldías, es decir, para las unidades, para la unidad administrativa superior, que es el alcalde o la alcaldesa. Entonces, este tipo de sanciones, más allá incluso de las que vienen específicas en el decreto, que hablan de todo el tema de procesamiento del residuo, cómo separarlo, a qué va a llevar eso si el municipio no cumple los tiempos que se hablan, ¿verdad? A nosotros nos preocupan más estas otras sanciones que vienen a limitar la capacidad que tenga la municipalidad para encontrar soluciones. Porque entonces entendemos completamente que el decreto tiene que ser riguroso, que como gobiernos locales tenemos que también tomar esas decisiones para gestionar los residuos de la mejor manera posible, que esto impacte de la mejor manera al país, pero esa camisa de fuerza donde las soluciones se van agotando producto de una rigurosidad que, y hay que decirlo y señalarlo así, no tuvo ningún tiempo o no tuvo ningún periodo transitorio. Eso es también algo preocupante. No es que los municipios sabían esto desde hace 2 años y no lo hemos hecho. No, es que no hubo una transitoriedad. La ley, de hecho publicada en 2010, la ley para la gestión integral de residuos sólidos, pero, cierto, ha pasado 15 años y los municipios han tomado decisiones. Y hemos visto en estos 15 años lo complicado que es en la gestión pública muchas veces poder articular cambios tan importantes. Entonces, si ya está esa experiencia, si ya vimos que los municipios han trabajado y nos han tomado 15 largos años poder hacer cambios que parecen ser muchas veces no tan significativos, pero sí han impactado bastante, y no podemos pretender que entre la consulta de diciembre del año anterior y junio de este año ya le encontremos una solución a lo que se ha venido trabajando durante tanto tiempo. Carlos, en función de eso que acabas de decir, del 2010 al 2025, de la implementación de la ley, lo fugaz que es este decreto, que es una adaptación dentro de los parámetros de la ley, ¿no era mejor pensar en un sistema de recompensas, en el buen entender del término, donde los municipios que cumplan tengan, pues, no sé si buenas notas, certificaciones, beneficios a nivel fiscal, no sé, generar un sistema propositivo en donde se invite a los municipios a hacer atractiva este trabajo a marcha acelerada, en lugar de venir con el garrote y empezar a darle a todo el mundo para poder obligarlos a moverse hacia cierto lugar, cuando las disposiciones y las formas del país no son ni siquiera por cultura en los barrios generar esta separación de desechos como para facilitar la vida a los municipios. ¿No era mejor un sistema mucho más propositivo y más de recompensas que se está implementando? Sí, de hecho, para nosotros es interesante porque justo eso que usted menciona lo hemos observado en el programa Bandera Azul, en la categoría Bandera Azul Ecológica, categoría municipal. Nosotros hemos visto que los gobiernos locales, y aquí estamos hablando de un programa en el que el gobierno local voluntariamente envía la información, en este caso nosotros como ente coordinador junto al IPAM, hacemos la revisión de los informes y se les otorga una bandera, que son esas banderas azules que vemos en las diferentes municipalidades, con una cantidad de estrellas específicas según las acciones que hayan tomado. Ese tipo de galardones que se le dan a los municipios los llevan a trabajar más y los llevan a trabajar de mejor manera, los impulsan. Incluso hay una categoría de hogares sostenibles que también tiene que ver con el trabajo que han hecho personas de la comunidad directamente, a grandes rasgos, ¿verdad? Y hemos visto una mejora en muchos gobiernos locales, hemos visto cómo han crecido la cantidad de municipios participantes y claramente pues impacta de manera beneficiosa la labor del municipio. Entonces, tomando un poco las palabras que usted nos mencionaba,
Podemos hablar, quizás sí, hay una línea de exigencia y estamos claros que la ley nos lo establece, pero como usted lo decía, buscar venir y darle a todo el mundo para obligarlos a, no necesariamente es la mejor alternativa. Como le comentaba, en el programa de Bandera Azul hemos visto más bien un impacto positivo cuando hay una estructura voluntaria donde las MUNIs pueden aprender, pueden recibir capacitación y pueden hacerlo de manera voluntaria, siempre obviamente en apego al proceso de gestión de residuos y no tal vez con un decreto que, como les menciono, lo preocupante son los tiempos, es el corto plazo que nos queda para ir resolviendo. Y sin ánimo de hacer alarmismo del tema, pues a medida que van pasando el tiempo, más municipios tienen que renovar su contrato con algún gestor autorizado y obviamente ponen en aprietos la disposición final de los residuos sólidos en nuestro país. Carlos, ¿cómo ves que ha sido el tratamiento de los barrios en el tema de los desechos? Porque esto es lo que estábamos hablando, un encadenamiento que sale desde todos los hogares, todos los comercios, y que le llega a la municipalidad como un paquete, como una bolsa, en función de los camiones recolectores, que ellos tienen que ver qué hacen con eso. Hay una disciplina, o se ha ido creando una disciplina del reciclaje, de la separación de residuos, de una conciencia de tenemos que trabajar entre todos, o hay un divorcio entre lo que hacen las comunidades y lo que intenta hacer el municipio. Podría hablar de forma muy general, ¿verdad? Porque van a haber casos específicos. Acá para las personas que están viendo el programa, que están escuchando el programa, es importante hacer esa aclaración. Voy a hablar de ejemplos específicos, pero de forma general y no de ejemplos específicos, porque hay comunidades que trabajan muy bien, otras que quizá les falta la voluntad o les faltan las condiciones. Pero dicho esto, aclarado esto, me parece que sí, que en general como sociedad pues nos falta quizá un poco más esa cuota de responsabilidad a la hora de consumir productos, ¿verdad? A la hora de desechar esos productos, tomar la decisión de qué es valorizable, qué no. Y claramente los municipios pues todavía tienen ahí una tarea pendiente, a pesar del gran trabajo que hacen las personas profesionales en gestión ambiental en nuestras municipalidades, las demás áreas que también se involucran en este proceso, para intentar fomentar esa educación ambiental que nos lleve a gestionar mejor los residuos desde nuestros hogares. Claramente es algo que pues facilitaría mucho la labor del municipio y pues tendría un impacto muy positivo en nuestro entorno. Pero sí, creo que como costarricenses, ¿verdad? Haciendo las salvedades, pues sí nos queda una tarea pendiente desde nuestros hogares tomar esa voluntad y tomar básicamente esa iniciativa de poder gestionar de manera separada los residuos. Como le mencionaba, hay casos en los que entendemos que para la persona ciudadana pues es mucho más complicado, quizá el tema de la recolección separada de residuos también es algo que hay que generalizar aún más, y ahí también hay una labor, ¿verdad? Que yo sé que nos hemos enfocado mucho ahorita en municipio, y ahora estamos hablando un poco de las personas, pero hay que recordar que el Ministerio de Salud es el ente rector en esta materia y es el ente además de gobierno que puede trabajar en conjunto con el ministerio que está a cargo de la política educativa, y no solo que sea una labor municipal, labor de padres, sino que también sea una labor educativa que trascienda y que se vuelva una serie de acciones intrínsecas a lo que hacemos desde bien pequeños para crear esa cultura. Los temas de cultura no los vamos a poder variar ni en los 15 años que llevamos de la ley de gestión, ni en los 3-4 meses que tenemos de entrada en vigencia de este decreto. Hay un tema que acabas de tocar y ya lo mencionamos un poquito, una pincelada hace unos minutos, pero quiero retomar lo que es la parte del acompañamiento. El Ministerio de Salud es el ente rector, como bien lo acabas de decir. Las municipalidades simplemente tienen que ver lo que se aprueba y tienen que resolver en el tiempo en que pueden y con los recursos que tienen. ¿Hay un acompañamiento del Ministerio de Salud en este proceso o simplemente aquí está la orden y los veo unos meses para ver si cumplieron y que no los sancionan? Sí, de hecho, lo que hemos podido observar de los gobiernos locales, al menos en ningún momento se nos ha manifestado pues un acercamiento
digamos que un acompañamiento real del Ministerio de Salud. A ver, los municipios tienen clarísima su función, ¿verdad? En materia de lo que deben administrar, lo que deben trabajar o no. Pero sí sería importante, y que eso ya está plasmado, de hecho, en la ley, ni siquiera en este decreto, sino en la ley, que hay una serie de acciones que debe tomar el Ministerio de Salud. Digamos, entre esas está el buscar nuevas tecnologías y nuevas formas de gestionar los residuos, todo lo que es materia de implementación, de trabajo, de coordinación, ¿verdad? Para los gobiernos locales sería importantísimo poder pensar en un Ministerio de Salud mucho más presente, que sesione con ellos, que pueda proponer proyectos para la gestión de residuos. Creo que ese sería el rol ideal que debería tener el ministerio y que claramente vendría a beneficiar o vendría a permitir que este servicio no solo de recolección, porque el servicio se denomina así, servicio de recolección de residuos, sino del servicio general para el procesamiento, para toda la gestión de los residuos, le sea de mucha mejor calidad a la persona municipal, al ciudadano y a la ciudadana, y sobre todo impacte de mejor manera nuestro entorno y el ambiente. Es una demanda de parte de las municipalidades este nuevo rol que estás planteando y que estamos poniendo sobre la mesa en el programa del Ministerio de Salud. Es una necesidad que ya se ha presentado a las oficinas de gobierno para poder entender mejor qué se puede hacer y cómo se puede hacer, y lo hago como comparativa con el Ministerio de Agricultura en función de nuevas tecnologías para el agro, que también es su función y debería ser una facilitación para mejorar los indicadores de calidad. ¿Es esta una necesidad ya expuesta de parte de los municipios al Ministerio de Salud? Sí, de hecho, se le ha manifestado a la señora ministra pues la necesidad de sentarse a dialogar, a coordinar. Como te mencionaba, pues es principalmente eso, es poder sentarnos a la mesa, poder discutir qué temas, qué iniciativas, y sobre todo, creo que aquí sí puedo tomar la palabra por el trabajo que han venido haciendo nuestras autoridades municipales. No es buscar culpables lo que el municipalismo pretende, sino es cómo podemos buscar soluciones. Desde cada territorio, ¿qué se puede aportar? Desde nosotros como entes municipalistas, ¿qué podemos aportar o qué hemos estado haciendo para aportar a esto? Pero sobre todo que el ministerio pueda decirnos, bueno, en mi rol de ente rector, yo voy a aportar, voy a colaborar, voy a trabajar desde estas aristas. A estas alturas no interesa qué no se hizo, porque hay que ser claros también en que si nos sentamos ahorita a ver qué cosas no hizo cada una de las partes, todos tenemos algo y definitivamente mucho por mejorar, ¿verdad? Ya cuando lo vemos como una situación país, hay mucho por mejorar, pero sí es es algo que se le está solicitando al Ministerio de Salud. Y sobre ello, si me lo permite, de hecho nosotros hemos estado trabajando en una iniciativa que está en la corriente legislativa ya, el 24251, que era un texto para fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud. De hecho, la hemos trabajado no pensando en quitarle todos esos aspectos que venían a fortalecer al ministerio, sino más bien aportar aún más de esos aspectos a la iniciativa. ¿Para qué? Para que le sea más fácil al Ministerio de Salud poder trabajar en esa coordinación y poder trabajar en esa toma de decisiones que entendemos debe darse desde el gobierno central, ¿verdad? Desde el gobierno que planifica este proceso a nivel salud, y que los municipios están más que dispuestos en poder colaborar y en poder poner a disposición no solo de las personas municipios y de las personas habitantes de sus cantones, sino sobre todo de la estructura del Estado, entiéndase del Ministerio de Salud, cualquier herramienta o cualquier mecanismo que facilite solucionar esta problemática de residuos lo antes posible. ¿Cómo recibieron este proyecto en la Asamblea y en el Gobierno? De hecho, es un proyecto que nace es presentado por el Poder Ejecutivo, viene firmado hecho por la señora ministra, y sufre una serie de modificaciones dentro de la corriente legislativa, específicamente en la Comisión de Ambiente. Entonces, este expediente, como para poner un poco el contexto, ya está
pronto a votarse finalmente, es decir, ya de una forma más técnica está esperando nada más el segundo día de mociones vía artículo 137 y el texto de momento lo hemos consensuado con diferentes fracciones, algunas diputaciones independientes que hay ahorita en la Asamblea Legislativa y de momento ha sido bien recibido. No es de nuestro conocimiento todavía cuál es la posición que va a tomar el gobierno con respecto a él, pero nosotros esperamos con toda la buena fe del mundo que pues el ministerio lo vea como una posibilidad de ya sea tomar mayor fuerza como ente elector o bien como una posible solución a un mediano plazo en materia de la gestión de residuos. Carlos, ¿qué tanto riesgo tenemos en las comunidades que las municipalidades no puedan seguir recogiendo los desechos o que si los recogen pues terminen en algún lote del mismo cantón sin el tratamiento oportuno porque no tienen a dónde enviarlos? Bueno, el riesgo, si continuamos con estas mismas medidas del decreto, pues sí puede ser bastante alto. Y aquí es una apreciación, ¿verdad? No es un dato, sino que es una percepción. Porque nosotros en las diferentes sesiones que hemos estado, y como es un tema que se conversa tanto hoy día, ¿verdad? Es una preocupación tan latente, pues sí hay bastantes municipios que están cerca de que ya se les pueda vencer el contrato. Entonces, una vez vencido el contrato, la renovación o la extensión del mismo tiene que respetar las normativas del decreto. Entonces, primero, todos los cambios que tienen que hacer los gestores autorizados que hay en el país para que se ajusten a las nuevas medidas. Segundo, tenemos que pensar en el tema del traslado de estos residuos no más de 80 kilómetros y no más de 45 a estaciones de transferencia. Entonces, esas dos medidas inicialmente. Luego tenemos todo este proceso, ¿verdad?, de separación que hay que cumplir y demás, más allá de las sanciones, ¿verdad? Eso va a llevar a que los municipios tengan que realizar cambios importantes en la forma en la que están trabajando ahorita o gestionando ahorita los residuos. Entonces, cuando uno suma todas esas condiciones, pues creo que sí pinta un panorama que puede ser bastante perjudicial. Entonces, no sé, no vería yo a ningún municipio con esa responsabilidad, digamos, de dejarlos en algún lote del cantón, pero definitivamente tendríamos que ver qué haríamos como país, porque ya no sería, es que yo no quiero que las municipalidades de esta región saquen los residuos de su región, porque me parece que debería ser algo resuelto a nivel interno de la región, etcétera. No, sino que es, bueno, ok, ¿dónde vamos a colocar los residuos de X o Y área? Y pongamos nuevamente una de las regiones es el gran área metropolitana, ¿verdad? 45 municipios, ¿dónde vamos a poner esos residuos? Si no se suaviza un poco, establecemos mecanismos transitorios y pues obviamente permitimos esa articulación entre el Ministerio de Salud y los municipios. Nosotros como entes del gremio municipal que hemos trabajado en esta materia y algo que también es importante, pues escuchar o tomar en consideración la parte social para escuchar a la comunidad. Que siempre es importante, aunque no necesariamente toda la comunidad activamente se involucra, pero sí es importante siempre dar esos espacios. Carlos, las municipalidades como regiones tienen que ponerse de acuerdo. ¿Han empezado ya algún proceso de conversación, de lluvia de ideas, de peloteo de soluciones? Porque vendrá en la parte tecnológica, vendrá en la parte territorial también. ¿Cómo ha sucedido eso ya en el engranaje de las municipalidades como tal? Sí, acá es llamativo porque como el mecanismo de regionalización que se está utilizando es el de toda la vida, dice uno, el del Mideplan, ¿verdad? Ya hay municipios que trabajan o que se articulan entre sí. Por ejemplo, la región Chorotega, ¿verdad? Ya ellos como una provincia, pues han trabajado y han articulado de muchas formas. Entonces, ya hay un tema de poder conversar entre sí, de planear qué mecanismos se pueden aplicar, ¿verdad? Ya eso se ha llamado. Los municipios, en el caso de la región Brunca, ¿verdad?, que es la zona sur de nuestro país, pues también han trabajado de manera articulada ya de previo en otros tópicos. Entonces, igual,
ellos cuando se acercan o cuando nosotros conversamos con autoridades municipales de estas regiones, pues ellos lo manifiestan como un tema de región. Siempre nos comentan, bueno, es que estuvimos hablando los alcaldes de la región y nos parece que en el caso de la región Huesta del Caribe también ellos suelen trabajar de forma muy articulada, y ellos de hecho actualmente la región Caribe pues tiene dos rellenos sanitarios. Entonces ellos también están trabajando en este tema que atendemos completamente, ¿verdad? La preocupación no es solo porque aunque mi región esté hoy bien, ¿verdad? Puede haber una serie de complicaciones a futuro, o bien pues, va a ser una situación de salud, y aunque yo tenga donde disponer mis residuos ahorita, pues si otros municipios, otras partes del país no lo tienen y caemos en una crisis en materia sanitaria, pues ¿verdad? Nos va a perjudicar a todos. Entonces, las regiones están trabajando, quizá la región GAM, como es tan extensa, pues sí la podemos ver dividida, ¿verdad? En este caso, bueno, Heredia como provincia, trabaja de forma muy articulada, Alajuela también como provincia, ellos además tienen federaciones municipales. En el caso de San José hemos trabajado con la Federación Metropolitana de Municipios, ¿verdad? Permetrón. Cartago igual tiene su federación. Entonces, este tipo de trabajo previo ha permitido que, podemos decirlo, sin querer queriendo, el tema de los residuos ya se haya pensado como regiones o como grupos de trabajo o como municipalidades en conjunto. Entonces, obviamente todavía un gran trabajo por delante, ¿verdad? Una cosa es ahorita este proceso de articulación y pues más adelante ya vamos a tener que pensar hay una delimitación geográfica, ya hay una serie de contratos que pues ya están vencidos, ya los municipios tienen que renovar gestor autorizado de residuos, y ¿verdad? Obviamente se va a complicar la cosa, pero como le digo, sí hay un trabajo previo que se había hecho en otros temas, que ha permitido que el tópico de gestión de residuos ya las autoridades municipales lo visualicen como materia que se debe trabajar de forma conjunta. Dos preguntas que van ligadas una a la otra. ¿En cuánto tiempo podríamos ver un proyecto madurable de tratamiento regionalizado? Y dos, al principio me mencionabas que hay dos casos importantes ya de maduración de trabajo en este sentido, y quisiera que lo comentaras, que tuvieras el espacio para comentar y ver que se están haciendo las cosas, tal vez no tan globalmente y tan profundamente como quisiéramos, pero que sí hay casos en los cuales podemos inspirarnos para poder seguir adelante. Sí, bueno, respondiendo de forma conjunta las preguntas, podría mencionarle. Lo próximo o el tiempo aproximado de un proyecto de estos no baja de los 5 años. No podemos hablar de proyectos de menos de 5 años. Son soluciones un poco más a largo plazo y siempre hay que tener pues la claridad en ello. Y ahora la idea no es, bueno, la idea no, la legislación nos llama, la normativa, pero nos llama a que no pensemos en rellenos sanitarios, pensemos en parques ambientales, que van a tener ese valor agregado tecnológico en el procesamiento. De ahí podemos partir a dos proyectos que muchas gracias por el espacio hecho para mencionarlos. El primero de ellos es denominado Ecometrópoli, es una iniciativa que se está haciendo, inició con recursos del BID. El INDER hizo una donación importante de recursos y se está trabajando para poder generar una planta de tratamiento que atendería a toda la provincia de Cartago y al cantón de Desamparados. Esta planta lo que vendría a hacer es, primero, es decir, nos va a permitir valorizar de mejor manera aquellos materiales que fueron desechados, y además va a ser un proceso de secado a los residuos orgánicos, lo cual reduce la contaminación, ¿verdad? Porque se van a tratar los lixiviados, reduce además la contaminación que va a generar la materia, o sea, los residuos a la hora de transportarse, y además va a ser menor el costo que van a tener los municipios de esta provincia y este cantón a la hora de disponerlos en un parque ambiental, porque como el cobro es por peso, pues el extraer y el secarlos obviamente va a reducir los costos.
La idea con esta planta, de hecho, ya se está cerca de concretar el terreno donde se pueda hacer. Puede ser claro, no estoy a cargo de la iniciativa, pero sí es importante que se conozca. Y esto, pues, obviamente nos viene a decir que en el caso de los rellenos sanitarios o los parques ambientales, pues van a tener una vida útil mucho más extensa porque va a ser menor la cantidad de residuos. Hablamos de que en general se puede reducir o se estaría llevando a disposición final casi un 50% menos de residuos, ¿verdad? Eso es una iniciativa y creo yo lo fundamental además. Es una iniciativa que nos va a permitir sentar un precedente y pensar en llevar este tipo de tecnología a otras regiones del país. Obviamente hay una serie de estudios que se deben hacer de previo, ¿verdad? Es un proceso, llamémoslo lento, pero el resultado definitivamente va a valer la pena. El otro es un proyecto que, aunque no se trabaja desde la UNGL, pero sí tenemos buen contacto con la Federación Metropolitana de Municipios, que es la Federación para San José. Ellos están trabajando un proceso para determinar primero la caracterización de residuos, poder definir qué mecanismos de gestión de residuos son los más óptimos según el tipo de residuo con los que cuentan las regiones. En este caso, la federación pues trabaja a nivel de San José y también estuvo en conversaciones con los municipios de Heredia para poder realizar pues un proyecto mucho más amplio. En este caso lo que se buscaría es, con esta serie de estudios que son gracias a la cooperación francesa, hacer todo este proceso de determinación y así pensar en la inversión posterior de el mecanismo que sea más factible para la gestión de residuos. Este mecanismo que estarían planteando ellos sería un mecanismo diferente a un relleno sanitario, ¿verdad? La idea es ya pensar en formas de gestionar los residuos que no nos impliquen estar cada cierta cantidad de años en una crisis de cerrar rellenos sanitarios, no vamos a tener donde disponer residuos y que, pues salgan decretos que no vienen a facilitar en nada pues la labor de los municipios. Entonces, estas dos iniciativas, ¿verdad? Podríamos hablar, como le digo, no son plazos pequeños, no son plazos cortos, pero definitivamente si dan fruto y logramos pues que tengan un éxito, como así lo esperamos, nos van a permitir, ya con las lecciones aprendidas, replicar en menor plazo las iniciativas para otras regiones de nuestro país. Carlos, en nuestra transmisión en Facebook de la emisora, Carlos Monge es asesor actual del municipio de Heredia Centro y fue ex regidor, fue en el anterior periodo constitucional regidor, y está planteando varios elementos que te pongo en consideración. Uno es que en el municipio de Heredia Centro, más que articular, que no lo ven que esté tan articulado, que estén buscando la articulación, lo que buscan es la impugnación del decreto en sede judicial. ¿Es esta una posibilidad que en el contencioso administrativo se impugne de alguna forma el reglamento, el decreto, y que pase a la historia como una anécdota de intención de parte del gobierno? Y te lo planteo porque también dice el problema ha sucedido que por años no se han tomado con seriedad el trabajo de tecnologías avanzadas, como lo decías hace un rato, que es parte del engranaje que hay que hacer con el Ministerio de Salud, pero también señala que ayer el Ministerio de Salud dio 10 meses más para encontrar una solución en el caso del municipio de Heredia Centro. Entonces, la consulta de él, a lo que logro comprender de todos los mensajes que está poniendo, es uno, si hay certeza de la articulación real de parte de los municipios. Dos, si el camino de la impugnación del decreto en el contencioso es una realidad en este momento, están buscando eso y esa es una de las cartas a jugar. Y tres, ¿cómo podemos generar un verdadero acompañamiento en función de las acciones que hay que tomar en tan poco tiempo? Sí, bueno, saludos a don Carlos primero. Me alegra saber pues que se le dio ese plazo al municipio para encontrar pues la solución.
En este caso, no habíamos tocado el tema todavía de la impugnación o el trabajo directo con el decreto, pero sí, en efecto, es algo que ya han presentado otros municipios, que el municipio de Heredia también en una reunión que tuvimos el día lunes o martes de esta semana, pues nos comentaban también que ellos ya habían trabajado en ello. De hecho, hay incluso acciones tomadas por parte de la ciudadanía, ¿verdad?, en contra del decreto, y nosotros sabemos que toda esta serie de condiciones, ¿verdad?, y características que el decreto vino a plantear, pues son perjudiciales en materia de atención al servicio. Entonces, como le comentaba, pues igual estamos trabajando en articular, estamos trabajando en atender mejor las disposiciones, no solo en materia de lo que nos vino a complicar el decreto, sino también en lo que la ley para la gestión integral de residuos pues llama a los municipios. Sobre esta impugnación o la presentación de acciones en contra del decreto, sí, se han tomado medidas. De hecho, las autoridades municipales están tomando las medidas, y precisamente este expediente que yo le mencionaba, el 24.251, pues lo que viene a hacer es ese sopeso a que no se piense que el régimen municipal pues nada más quiere tirar abajo el decreto y que no vamos a hacer nada y no vamos a generar cambios importantes en la forma en la que se está atendiendo la gestión de residuos, sino que la idea es que este proyecto de ley se convierta en ley y venga a dar pues esa serie de condiciones claramente con una temporalidad, con una visión más apegada a la realidad y a las acciones que se pueden desarrollar desde nuestros gobiernos locales. Pero sí, en efecto, pues esa es una de las medidas que se está tomando. Como, más bien, a pesar de que la expectativa es que se acojan las medidas tomadas en contra del decreto, pues no se ha parado, no se ha detenido el trabajo con los gobiernos locales para ir buscando soluciones, ¿verdad? No podemos casarnos o quedarnos solo con esa idea, a pesar de que sí, que en efecto el decreto pues presenta una serie de circunstancias perjudiciales y además de ello de un articulado que quizá no está en apego a la realidad de nuestros territorios. De hecho, Carlos, añade tu tocayo, Carlos, el tema de la vinculancia de la alcaldía con el Consejo Municipal. No sé si ustedes trabajan esa articulación como tal, porque muchas de las decisiones pasan por una ejecución del Consejo, y en el caso de Heredia Centro menciona el Consejo no ha conocido nada sobre el tema en que estamos conversando el día de hoy. Esto, refleja también las agendas paralelas, sin que eso sea de negativo, que tienen las alcaldías en función del trabajo administrativo del cantón y del consejo en el trabajo de resolver lo que les toca para poder ejecutar después la norma. Es necesario reforzar estos canales de comunicación, estas actuaciones, para que vayan más en conjunto y más armoniosas, para poder encontrar soluciones, que los consejos y las alcaldías conozcan más céleremente las necesidades que hay en temas tan importantes, porque ayer, si no se hubiera dado esta prórroga, hoy no se hubiera podido recoger la basura en Heredia. Sí, bueno, yo no conozco el caso específico de Heredia, para hacer la aclaración de que mis próximos comentarios no van en relación específica al municipio, pero me parece que sí, siempre hay temas de mejora. Uno de ellos siempre va a ser la comunicación un poco más eficaz y eficiente, ¿verdad?, entre el alcaldía y los consejos. Hay ejemplos donde uno ve un trabajo articuladísimo entre la administración y el consejo municipal desde diferentes tópicos, pero claramente siempre hay aspectos de mejora, y eso lo tenemos pues claro. Y si bien nuestra naturaleza no nos llama a intervenir en este tipo de temas que son más de la casa, que son más del municipio, pues siempre que hemos podido, pues articulamos y trabajamos con ambos entes. De hecho, nuestra comunicación suele ser para el Consejo Municipal a través de la Secretaría del Consejo, y también con la alcaldía a través del despacho de la alcaldía. Y hemos trabajado diferentes iniciativas, por ejemplo, en el caso de Ecometrópoli, las decisiones que se han tomado, este proyecto que le comentaba acá para la provincia de Cartago y el cantón de Desamparados,
pues las decisiones se han tomado de forma conjunta, se ha trabajado con las alcaldías y se han presentado las propuestas al Consejo Municipal. Entonces, sí, siempre va a haber ese espacio de mejora, siempre tenemos que procurar que sea de conocimiento de ambas partes, ¿verdad? Hay que recordar que los municipios pues son entes diferentes, ¿verdad? La alcaldía nunca está por encima del consejo, ni el consejo nunca está por encima de la alcaldía. Entonces, sí, es algo que hay que trabajar, como digo, no conozco el caso específico de Heredia, me imagino que don Carlos, pues, ya con conocimiento de causa más bien nos está contando un poco de cuál ha sido la situación, y que puede ser que haya otros municipios que tengan esas mismas características, ¿verdad? Que sea tal vez un poco complicada que sea un poco complicado ese intercambio de aspectos o en el caso de la atención de una llamémosla crisis, digamos, como la que tenemos ahorita, pues sería mucho mejor o sería mucho más oportuno con una coordinación más estrecha entre la municipalidad y el Consejo Municipal. Cerramos, quedan 2 minutos de programa, Carlos, y quiero cerrar con esto que acabas de decir, el concepto crisis. ¿Estamos en el país en un parámetro, una circunscripción de crisis en función de este tema de recolección de desechos o todavía no estamos en ese punto? Debido a las características de división territorial que tiene nuestro país, o sea, cómo estamos repartidos administrativamente, podemos hablar que hay zonas que están muy cerca de entrar en una crisis. ¿Cómo cuáles? Municipios, entiéndase, que no tomamos el área metropolitana. Estamos con un relleno que está a punto de cerrar, somos una cantidad bastante considerable, y digo somos porque nuestras oficinas están dentro del GAM. Somos una región con una alta densidad poblacional, con una gran cantidad de municipios, ¿verdad?, que conformamos, y pues obviamente ya a las puertas de quedarnos sin un relleno próximo o sin un relleno lo suficientemente cercano que cumpla las características del decreto. Pero sí, hay zonas que tienen ya pues están muy cerca de encontrarse en una situación de crisis, pero considero que tal vez no tengo como el criterio o el conocimiento general suficiente para hablar de una crisis a nivel país. En lo que sí debemos trabajar y que podemos estar más cerca de eso es en materia de, como personas ciudadanas, ¿verdad?, trabajar desde nuestra parte en materia de separación de los residuos, ¿verdad?, a la hora de consumir, y sobre todo pues trabajar mucho más a nivel de gobiernos locales y de gobierno central en esa relación o esa sana relación entre el Ministerio de Salud y los gobiernos locales para atender este tipo de temas. Carlos, muchísimas gracias por los apuntes, por la lectura y por la información que nos has dado sobre este tema. Muchísimas gracias a usted, don Jonathan, un gusto siempre conversar con usted y muchísimas gracias por la invitación. Quedamos atentos a cualquier otro tema que podamos ayudarles. Vamos a estar tocando base con ustedes porque siempre es importante ver la parte municipal, es parte del engranaje democrático del país y siempre es importante tener la lectura de cómo nos estamos modernizando en función del bienestar de las personas. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buen día. Y gracias a todos los que han estado en sintonía el día de hoy. Mañana, si Dios así lo permite, vamos a entrar a ver estudios de opinión de la Universidad Nacional en función de qué tanto quieren los costarricenses que se gobierne con mano dura. No se lo pierdan, mañana, 10 de la mañana, acá, en Red Democrática.